Hola familia Berea y hola también a todos los amigos que nos ven por este medio. Queremos darles la bienvenida a este programa que es llamado ¿Qué ver hoy en Berea? Y el día sábado estaremos enfocados en un enfoque escritural y se le ha llamado Sábado de Gloria. Estaremos enfocándonos en un capítulo de la palabra de Dios. La idea principal es que podamos ser despertados por Dios para poder tener más ánimo en profundizar lo que se estará viendo, puesto que solamente son unos minutos y en esos minutos trataremos de abordar las ideas principales de un capítulo de la Biblia. Esto nos va a dar una dirección, pero es importante profundizar y espero que estos minutos nos ayuden a tratar de ver cómo Dios quiere que crezcamos en su camino y en su palabra. Estaremos iniciando hoy con la carta a los Colosenses y esta carta nos enseña cómo podemos encontrar nuestra suficiencia en el Señor Jesucristo. Los colosenses estaban atravesando por una serie de problemas porque estaba tratando de entrar una herejía en aquel tiempo que era una mezcla entre los filósofos griegos o ideas de los filósofos griegos con ideas también de los judíos y estaban haciendo una mezcla ahí tratando de encontrar tal vez su plenitud en el conocimiento. Ellos estaban como que refutando el evangelio por ser un mensaje muy simple, era algo parecido con lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 1, pero también vemos que estaban ahí haciendo ver que la circuncisión era muy importante y aquí Pablo hace algunas aclaraciones. Entonces, sin más preámbulos, quiero que veamos la carta a los Colosenses escrita del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí quiero resaltar en esta pequeña porción de la palabra de Dios tres actitudes principales que los cristianos podemos tener por la gracia de Dios, y estas tres actitudes la menciona el versículo 4 y versículo 5, que es la fe en Cristo Jesús, el amor a todos los santos y la esperanza que tenemos, ¿verdad? Esas tres actitudes también Pablo las menciona en 1 Corintios 13:13, donde él dice, y ahora permanecen la fe, esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, también Pablo alaba a los tesalonicenses porque ellos estaban también teniendo fe, amor y esperanza. Estas tres actitudes principales en un cristiano van a llevarnos a seguir adelante y a poder dar fruto para nuestro Dios, porque ellos tenían esa esperanza guardada en los cielos por causa del evangelio que habían escuchado. La raíz de esta esperanza es haber escuchado el evangelio, y el evangelio en el caso de los colosenses también creció y llevó fruto. Y este crecimiento y fruto se estaba llevando a cabo desde el día que ellos oyeron el Evangelio y desde el día que ellos conocieron la gracia de Dios en verdad. Desde ese día el Evangelio creció, el Evangelio llevó fruto, porque ellos estaban fundamentados en esa esperanza que estaba guardada en los cielos, y esa esperanza también los llevó a tener amor hacia otros y a crecer en su fe en Cristo Jesús. Esas tres actitudes es importante que las tengamos en mente. La persona que inició probablemente la iglesia en Colosas fue Epafras, un hombre que menciona aquí el apóstol Pablo, que le dio testimonio Epafras a Pablo de quiénes eran los tesalonicenses, y Epafras hablaba de que los tesalonicenses tenían también un amor hacia Dios. Por esa causa el apóstol Pablo oró por los colosenses desde que escucharon el testimonio de ellos. Y aquí aprendemos cómo es importante orar, ¿verdad?
cuando escuchemos de los testimonios de otras personas de cómo la palabra de Dios ha llegado a sus vidas, corresponder nosotros en oración. Y fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él escuchó que los de Colosas tenían un amor hacia Dios, una fe en Cristo Jesús, amor hacia todos los santos, y también que ellos tenían y crecían en la esperanza en Cristo Jesús desde que escucharon el Evangelio por medio de Epafras. Y aquí vemos cómo Pablo responde y dice: por esa razón, por el amor que ustedes tienen, también nosotros hemos orado por ustedes, y no dejamos de orar y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una petición muy hermosa que podemos tener. La petición de pedir ser llenos del conocimiento de Dios, pedir que otros también sean llenos del conocimiento de Dios. Y el propósito de esta petición es para que andemos como es digno del Señor, para que andemos agradándole en todo, dice aquí la palabra de Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Entonces habla de la petición, ser llenos del conocimiento de su voluntad, con un propósito: vivir una vida agradable a nuestro Dios, llevando fruto y seguir creciendo y dando gracias a Dios. Y es lo que dice aquí el versículo 12: con gozo dando gracias al Padre. En cada petición recordemos nosotros las bendiciones que Dios nos ha dado. Demos gracias a Dios por las cosas que Él nos ha dado. Y aquí menciona unas obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice: nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el Señor Jesucristo tenemos redención y perdón de pecados. Estas obras que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado una herencia, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, porque en el Cristo Jesús, en el Señor Jesús, tenemos redención, tenemos ese rescate por medio de su sangre, y tenemos también el perdón de pecados. Por esas 5 cosas podemos nosotros agradecer a Dios con gozo, dándole gracias y dándole gloria. Y luego nos habla de quién es ese Señor Jesucristo. De los versículos 15 en adelante nos habla que Cristo es el origen y el propósito de la creación, porque dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Dios es la gloria. Y también menciona que Él es la cabeza. Entonces, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para que en todo nuestro Señor Jesucristo, lo que hagamos, para que en todo lo que hagamos, Él tenga siempre la preeminencia, es decir, el primer lugar, porque en Él encontramos, como estamos hablando aquí, nuestra suficiencia. En Cristo estamos completos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí menciona que Cristo es el origen de la creación, pero también es el propósito de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es la cabeza de la iglesia. Y luego en el versículo 20 nos habla otra vez de la reconciliación que hace Cristo. En el versículo 21 habla de cómo éramos nosotros, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y Pablo retoma el tema que había dejado en el versículo 14 de lo que Cristo hizo y por lo cual nosotros debemos de dar gracias con gozo a nuestro Dios. Retoma el tema de quiénes éramos, extraños y enemigos, y ahora nos hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Y por esa razón es importante darle gracias a Dios, porque Cristo ha muerto por nosotros, en su cuerpo de carne llevó nuestros pecados para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Una de las herejías que estaban tratando de entrar en esos tiempos era el que Cristo no fue completamente humano, y por eso Pablo aquí dice: en su cuerpo de carne. O sea,
dando referencia de que sí, Cristo fue humano. Habla de la importancia de permanecer fundados, de permanecer firmes en la fe. Y Pablo cierra este capítulo, Pablo cierra esta idea, gozándose de los padecimientos que él estaba sufriendo. Y eso es como una paradoja, ¿verdad? Como la Biblia nos habla de que en la tribulación o en los padecimientos podemos nosotros gozarnos, pero aquí Pablo dice, yo me gozo porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí nos habla cuál es el anuncio del apóstol Pablo. El anuncio es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y luego ya dice, este misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué bendición saber que Cristo vive en nosotros, que Cristo cumplió esa promesa cuando Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo nos ha recibido, y no solamente nos ha recibido, sino que también Él habita en nosotros. Y ese es uno de esos misterios que estaba escondido desde antes y las personas no lo podían entender hasta ahora que le fue revelado al apóstol Pablo y nosotros lo disfrutamos. Aquí la idea es que nosotros meditemos en eso, que no lo tomemos por sentado, aunque sí lo tenemos por sentado, pero no lo tomemos como, sí, ya sé que Cristo vive en mí. No, pensemos en ese gran misterio, en esa gran maravilla de que Cristo, el Señor, ha decidido vivir en nosotros. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Él seguía anunciando a Cristo. Y ahí termina el capítulo, versículo 28-29, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La idea es anunciar a Cristo, la idea es amonestar, la idea es enseñar de Cristo Jesús. Y aquí esto implica pues el lema, ¿verdad? Evangelizamos para tener fruto y discipulamos para conservarlo, porque esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Presentaba perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, pero él no luchaba por sus fuerzas, porque aquí dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él. Pablo trabajaba para eso, pero no nada más trabajaba, sino dice, luchaba en eso también, pero luchaba no en sus fuerzas, no en su poder, no en su sabiduría, sino luchaba según el poder de Dios. Y ese es uno de los secretos del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él también le dice a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, sí, pero hazlo en la gracia. Y él decía, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Nuestra competencia no proviene de nosotros. Pablo lo dijo también, nuestra competencia proviene de Dios y Él es el que nos hace aptos para participar de su obra. Entonces la invitación para ustedes es que crezcamos, y la invitación para mí es que crezcamos en esas tres áreas, en fe, esperanza y amor. Que por medio de esas tres áreas podamos dar fruto. Que pidamos a Dios tanto por nosotros mismos como por otras personas, que pidamos sabiduría, inteligencia espiritual, crecer en el conocimiento de Dios, como se mencionó también en el programa en el día martes de matrimonios, pedir sabiduría a Dios. Santiago 1 nos invita a eso. Crezcamos en sabiduría, pidámosle a Dios esa sabiduría. Démosle gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, por su salvación inmerecida, por la redención que tenemos, porque nos ha trasladado a su reino, porque nos había librado de ese reino en el que estábamos, de esa potestad de las tinieblas. Agradezcamos a Dios por ello, porque Cristo Jesús, el origen y el propósito de la creación, vino a salvarnos y ahora Él es la cabeza de la iglesia y
debemos de darle la preeminencia en todo y también obedezcamos a nuestro Dios en amor, a darle gloria, a anunciar a Cristo, a enseñar de Cristo a las personas que Dios nos ha dado para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y la invitación principal, la invitación final es: no vivamos en nuestras fuerzas, vivamos, luchemos, trabajemos, pero en el poder de Dios. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.